16 de septiembre de 1992. En las salas de operaciones de Londres reina el caos. Los teléfonos no paran de sonar. Las pantallas parpadean en rojo. El gobierno británico está librando una guerra desesperada, gastando miles de millones de dólares por hora para defender el valor de su moneda, la libra esterlina. Pero al otro lado del campo de batalla, un hombre observa con calma. No comanda ejércitos ni naciones, comanda un fondo de inversión. Su nombre es George Soros, y ese día pasaría a la historia como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. Mientras una nación se tambaleaba al borde del abismo financiero, él se embolsaba más de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo pudo un solo inversor doblegar a uno de los imperios económicos más antiguos del mundo? Esta no es solo una historia sobre dinero, es una historia sobre poder, arrogancia y una falla fatal en el corazón de Europa. Para entender cómo un país puede ser atacado, primero debemos entender la armadura que llevaba puesta. A finales de los años 80, Europa soñaba con la unidad. Una de las piezas clave de ese sueño era el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, o MTC. Piénsalo como un pacto de no agresión entre monedas. Los países miembros acordaban mantener el valor de sus divisas dentro de una banda muy estrecha, frente al marco alemán, la moneda más fuerte de Europa. El objetivo era crear estabilidad y facilitar el comercio. En 1990, tras años de dudas, el Reino Unido decidió unirse. Pero cometió un error crucial. Fijó el valor de la libra a un nivel artificialmente alto. Era como ponerle un precio a tu casa muy por encima del valor de mercado. Al principio, todo parece estar bien, pero cualquiera que entienda el juego sabe que has creado una debilidad que un depredador financiero no tardaría en explotar. Al otro lado del Atlántico, George Soros observaba. Soros no era un inversor común. Superviviente del Holocausto en Hungría, había desarrollado una visión del mundo única, una filosofía que aplicaba a los mercados, la teoría de la reflexividad. En términos simples, Soros creía que las percepciones de la gente sobre la realidad podían cambiar esa misma realidad. Si suficientes personas creen que un banco va a quebrar, retirarán su dinero, y efectivamente, el banco quebrará. La percepción se convierte en el hecho. Él no buscaba simplemente predecir el futuro, buscaba encontrar estas burbujas de percepción, estos desequilibrios entre la creencia y la realidad, y apostar contra ellos. Y a principios de los 90, vio el mayor desequilibrio de su carrera, la libra esterlina británica, atrapada en el MTC a un precio que su economía real no podía sostener. Para Soros, no era una moneda, era una bomba de tiempo. El arma de Soros era su legendario Quantum Fund. No era un fondo de inversión para viudas y huérfanos, era una máquina de guerra financiera, diseñada para realizar apuestas masivas y de alto riesgo en los mercados globales. Usando el apalancamiento, podía controlar posiciones valoradas en miles de millones de dólares con una fracción de ese capital. Mientras el gobierno británico celebraba su entrada en el MTC como un paso hacia la estabilidad, el equipo de Soros, liderado por el brillante estratega Stanley Druckenmiller, comenzaba a construir su posición. Empezaron discretamente, acumulando una apuesta multimillonaria contra la libra. Estaban utilizando una técnica conocida como venta en corto. No estaban comprando libras con la esperanza de que subieran. Estaban pidiendo prestadas miles de millones de libras y vendiéndolas de inmediato en el mercado. Su plan era simple: esperar a que el precio de la libra se derrumbara y luego volver a comprarlas mucho más baratas para devolver el préstamo, quedándose con la diferencia. La economía británica de principios de los 90 estaba en problemas. Sufría una recesión, y la política económica lógica habría sido bajar los tipos de interés para estimular el crecimiento. Pero no podían. Las reglas del MTC les obligaban a mantener los tipos de interés altos
para atraer a los inversores extranjeros y mantener fuerte el valor de la libra. Estaban en una trampa. Para salvar su moneda, tenían que ahogar su propia economía. Era una contradicción fundamental. Soros y Druckenmiller lo vieron claramente. La promesa del gobierno británico de mantener el valor de la libra a toda costa era una mentira. No porque quisieran mentir, sino porque la realidad económica les impediría cumplir esa promesa. Y cuando el mercado se diera cuenta de esa mentira, el pánico se desataría. La apuesta de Soros no era solo contra la libra, era una apuesta contra la capacidad de los políticos para desafiar las leyes de la economía. La situación se tensó durante meses. El Quantum Fund seguía aumentando su posición corta, pero necesitaba un catalizador, una chispa que encendiera la pradera. Y esa chispa llegó desde Alemania. El Bundesbank, el Banco Central alemán, era el ancla del sistema. Preocupado por su propia inflación interna tras la reunificación, el Bundesbank subió sus tipos de interés. Esto hizo que el marco alemán fuera aún más atractivo para los inversores, que empezaron a vender las monedas más débiles, como la libra y la lira italiana, para comprar marcos. La presión sobre la libra se intensificó. Luego, en una entrevista que pasaría a la historia, el presidente del Bundesbank, Helmut Schlesinger, insinuó que una devaluación de algunas monedas podría ser inevitable. Aunque no mencionó a la libra, el mensaje fue claro como el agua. El guardián del sistema acababa de decir que el sistema tenía grietas. La entrevista fue la señal que Soros estaba esperando. Druckenmiller, su lugarteniente, entendió que era el momento de pasar de una gran apuesta a una apuesta que definiría su carrera. Llamó a Soros y le propuso arriesgar todo el fondo en esta única operación. Quería aumentar su posición corta de $1.500 millones a $10.000 millones, una cifra astronómica. Era una apuesta total contra la credibilidad del gobierno británico. Soros, fiel a su instinto depredador, le dio una respuesta legendaria. Vea por la yugular. No se trataba solo de ganar dinero. Se trataba de forzar el colapso. En los días siguientes, el Quantum Fund y otros especuladores que siguieron su ejemplo inundaron el mercado con órdenes de venta de libras. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse sobre Londres. El martes 15 de septiembre, la víspera del ataque final, el mercado ya era un hervidero. El primer ministro británico, John Major, y su ministro de Hacienda, Norman Lamont, reafirmaron públicamente su compromiso inquebrantable con el MTC y el valor de la libra. Prometieron hacer lo que fuera necesario para defender la moneda. Detrás de escena, la situación era de pánico. El Banco de Inglaterra ya estaba interviniendo, comprando libras con sus reservas de divisas extranjeras para intentar sostener el precio. Pero era como intentar vaciar el océano con un cubo. Por cada libra que el banco compraba, los especuladores vendían 10. La confianza del mercado se había evaporado. Todos sabían que la libra estaba sobrevalorada. El único que parecía no aceptarlo era el propio gobierno británico. Estaban atrapados en su propia retórica política. Llegó el amanecer del miércoles 16 de septiembre. Más tarde sería conocido como el miércoles negro. Desde la apertura de los mercados en Asia, la venta de libras fue masiva. Cuando el mercado abrió en Londres, la presión fue insoportable. El Banco de Inglaterra activó su primera línea de defensa, la intervención directa. Comenzó a comprar libras a un ritmo frenético, quemando cientos de millones, luego miles de millones de sus reservas de marcos alemanes y dólares. Pero el torrente de ventas era demasiado grande. El precio de la libra apenas se movía. Los traders de todo el mundo, desde Nueva York a Tokio, olieron la sangre. Se unieron al ataque, vendiendo libras sin piedad. La apuesta de Soros había creado una profecía autocumplida. El miedo a que la libra colapsara estaba provocando su colapso. A las 11 de la mañana,
Con el Banco de Inglaterra desangrándose financieramente, el gobierno británico jugó su segunda carta. Anunciaron una subida de los tipos de interés del 10% al 12%. Fue una medida desesperada. Un aumento tan drástico tenía como objetivo hacer que tener libras fuera mucho más atractivo, tentando a los inversores a comprarlas por los altos rendimientos. En una economía sana, esto podría haber funcionado, pero en una economía en recesión, fue como darle un puñetazo a un hombre ya caído. El mercado apenas reaccionó. Los especuladores entendieron que era un acto de desesperación, no de fuerza. Sabían que el gobierno no podría mantener esos tipos de interés tan altos por mucho tiempo, sin destruir por completo la economía británica. Siguieron vendiendo. La sala de control del Tesoro británico en Downing Street parecía un búnker en tiempos de guerra. Los funcionarios corrían, las cifras en las pantallas eran aterradoras. Habían gastado una cantidad estimada de 10.000 millones de libras de sus reservas en solo unas pocas horas, y el precio de la moneda seguía cayendo. A las 2:30 de la tarde, en un último y dramático intento, anunciaron otra subida de tipos de interés, esta vez al 15%. Era una cifra impensable, un nivel que paralizaría a cualquier persona con una hipoteca o un préstamo empresarial. El mensaje era claro. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra economía para salvar nuestra moneda. Pero el mercado ya no les creía. La apuesta de Soros se basaba en que esta promesa era hueca, y tenía razón. La ofensiva de ventas continuó, implacable. Mientras el gobierno británico luchaba por su vida, George Soros estaba, según los informes, tranquilo. El trabajo ya estaba hecho. Su tesis había sido probada correcta. La lógica del mercado era más fuerte que la voluntad de los políticos. La inmensa presión de venta que su fondo había iniciado se había convertido en una avalancha global. Ya no importaba cuánto dinero gastara el Banco de Inglaterra. Estaban luchando contra el consenso de todo el mercado financiero mundial. Un consenso que decía que la libra valía menos de lo que el gobierno británico insistía. Era como intentar argumentar contra la ley de la gravedad. Podías resistirte por un tiempo, pero al final la caída era inevitable. La rendición era solo cuestión de tiempo. A las 7:30 de la tarde, la llamada finalmente llegó. El gobierno británico se rindió. Norman Lamont, el ministro de Hacienda, apareció ante las cámaras de televisión con el rostro desencajado y anunció lo impensable. El Reino Unido suspendía su pertenencia al mecanismo europeo de tipos de cambio. La defensa de la libra había terminado. En ese instante, la moneda entró en caída libre. Se desplomó un 15% frente al marco alemán y un 25% frente al dólar estadounidense en las semanas siguientes. La batalla había terminado. George Soros y los especuladores habían ganado. El Banco de Inglaterra, una de las instituciones financieras más venerables del mundo, había sido derrotado. Para George Soros y el Quantum Fund, el momento de la victoria fue el momento de cobrar. Habían pedido prestadas miles de millones de libras, cuando valían, por ejemplo, 2,80 marcos. Ahora, con la libra en caída libre, podían comprarlas de nuevo en el mercado por unos 2,20 marcos. La diferencia era su ganancia. Al cerrar su masiva posición corta, el fondo obtuvo un beneficio estimado de más de $1.000 millones. Stanley Druckenmiller, el arquitecto de la operación, recordaría más tarde cómo se sintió. No fue euforia, sino un profundo alivio por tener razón en una apuesta de tal magnitud. Habían mirado al abismo, habían apostado la casa y habían salido victoriosos, convirtiéndose en leyendas del mundo financiero. Las consecuencias políticas en el Reino Unido fueron devastadoras. El gobierno conservador de John Major quedó humillado. Su principal pilar de política económica se había hecho añicos en un solo día. La reputación del país en materia de competencia económica quedó por los suelos.
El miércoles negro fue visto como un desastre nacional, una herida autoinfligida que costó a los contribuyentes miles de millones de libras en reservas perdidas. El evento dejó una cicatriz profunda en la psique británica, alimentando un euroescepticismo que, décadas más tarde, culminaría en el Brexit. Para muchos, el miércoles negro fue la prueba de que unirse a los proyectos económicos europeos era un error que dejaba al país vulnerable a las fuerzas incontrolables del mercado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja. ¿Fue realmente un desastre para la economía británica? A largo plazo, muchos economistas argumentan que no. Al ser expulsada del MTC, la libra pudo encontrar su valor real de mercado. El Banco de Inglaterra quedó libre para bajar los tipos de interés, lo que ayudó a la economía a salir de la recesión. De hecho, los años que siguieron al miércoles negro fueron un período de crecimiento económico sostenido para el Reino Unido, un período que algunos llamaron el miércoles blanco. Desde esta perspectiva, George Soros no fue un villano que destruyó la economía británica. Fue el catalizador que la liberó de una política económica errónea y suicida. Fue el médico que le administró una medicina amarga pero necesaria. La figura de George Soros se transformó de la noche a la mañana. Pasó de ser un gestor de fondos de cobertura muy respetado, pero relativamente desconocido, a una figura de fama mundial, casi mítica. Para algunos, era un genio, un maestro del universo financiero que entendía los mercados mejor que los propios gobiernos. Para otros, era la encarnación del capitalismo depredador, un especulador sin escrúpulos que se enriquecía a costa de la miseria de las naciones. Se convirtió en el hombre del saco de la política global, acusado de desestabilizar monedas y gobiernos en todo el mundo, desde el sudeste asiático hasta Europa del Este. Su nombre se convirtió en sinónimo de la inmenso, y para muchos, aterrador poder de las finanzas globales. El ataque a la libra no fue un evento aislado. Fue el presagio de una nueva era. Demostró que los mercados de capitales globales, gracias a la tecnología y la desregulación, se habían vuelto tan grandes y poderosos que podían desafiar y derrotar a los estados-nación. Ningún banco central por sí solo podía resistir un ataque coordinado y bien financiado. El miércoles negro enseñó una lección brutal a los gobiernos de todo el mundo. Ya no eran los únicos amos de su destino económico. Existía un nuevo poder, un poder sin rostro y sin fronteras, capaz de imponer su voluntad. El poder de los mercados financieros. La soberanía nacional tenía ahora un precio, y podía ser cuestionada en cualquier momento. La estrategia utilizada por Soros, la gran apuesta especulativa, ha sido replicada en numerosas ocasiones desde entonces. La crisis financiera asiática de 1997, la crisis del rublo ruso en 1998, la crisis de la deuda europea más recientemente. Todas comparten elementos del miércoles negro. En cada caso, los especuladores identificaron una debilidad fundamental en la política económica de un país. Una moneda sobrevalorada, una burbuja de deuda, un déficit insostenible, y apostaron por su colapso. A menudo, estas crisis se presentan como eventos impredecibles, como desastres naturales. Pero la historia del miércoles negro nos muestra que, a menudo, no son impredecibles. Son el resultado inevitable de malas decisiones políticas que chocan con la fría lógica del mercado. Es crucial entender que Soros no creó la debilidad de la libra. La debilidad ya estaba allí, creada por la decisión del gobierno británico de unirse al MTC a un tipo de cambio insostenible. Soros fue simplemente el que la señaló de la manera más brutal posible. Él fue el niño del cuento que gritó que el emperador estaba desnudo. Su papel no fue el de un incendiario, sino el de alguien que vio una casa construida con materiales inflamables y apostó a que, tarde o temprano, se prendería fuego.
Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Es inmoral beneficiarse de los errores de otros? En el mundo de las finanzas, no solo no es inmoral, sino que es la base misma del sistema. Los mercados funcionan identificando y corrigiendo ineficiencias, a menudo de forma dolorosa. La ironía final de la historia es que el propio George Soros ha utilizado la fortuna que amasó, en parte gracias a operaciones como esta, para financiar causas progresistas y la promoción de la democracia a través de su Open Society Foundations. El hombre que se convirtió en el símbolo del poder del capital sin restricciones es también uno de los mayores filántropos del mundo, un crítico feroz de los excesos del propio sistema que lo hizo rico. Esta dualidad lo convierte en una de las figuras más fascinantes y controvertidas de nuestro tiempo. Un hombre que entiende perfectamente cómo funciona el sistema y que quizás, por esa misma razón, es uno de los que más desconfía de él. Hoy, más de 3 décadas después, el eco del miércoles negro todavía resuena. Vivimos en un mundo donde los flujos de capital son instantáneos y masivos, donde un tuit puede mover mercados y donde los fondos de cobertura manejan sumas de dinero que empequeñecen las economías de muchos países. La lección de 1992 es más relevante que nunca. La confianza es la moneda más valiosa de todas, y una vez que se pierde, ninguna cantidad de dinero del Banco Central puede comprarla de nuevo. La historia del hombre que quebró el Banco de Inglaterra es un recordatorio perpetuo de que en el gran tablero de ajedrez de la economía global, a veces un solo jugador, con la visión y la audacia suficientes, puede hacer jaque mate al rey. Entonces, ¿cuál es el legado final del miércoles negro? Demostró que la economía no es una ciencia exacta, sino un campo de batalla de percepciones, poder y psicología. Reveló la tensión fundamental entre las ambiciones políticas de los gobiernos y las realidades impersonales del mercado. George Soros no rompió las reglas, simplemente las entendió mejor que sus oponentes y las utilizó a su favor con una eficacia letal. Su legendaria operación no fue solo una transacción financiera, fue un punto de inflexión que expuso la fragilidad de un sistema que creíamos sólido como una roca. Nos obligó a preguntarnos quién tiene realmente el poder en nuestro mundo moderno. Y la respuesta, nos guste o no, puede que no se encuentre en los parlamentos, sino en las silenciosas salas de operaciones donde se mueven los billones. Ahora te pregunto a ti, ¿quién fue el verdadero culpable de esta crisis? ¿Un especulador brillante que vio una oportunidad o un gobierno que, por orgullo político, llevó a su país a una trampa económica? Deja tu opinión en los comentarios.